Qué alegría encontrarnos desde la virtualidad. Bienvenido a esta construcción conjunta de saberes. Soy Ángela Mat y así me encuentras en las redes sociales. Si quieres seguir viendo videos como este, te invito a darle clic en la campanita para ver las notificaciones. Hoy trabajaremos proporcionalidad directa y comenzaremos con sus definiciones. Soy Ángela Mat y vengo haciendo una socialización de las actividades en matemáticas propuestas por el megaportal Colombia Aprende. Entramos al megaportal, grado sexto, área matemáticas. Tomamos el derecho básico del aprendizaje número 7 y el objeto digital de aprendizaje, solución de situaciones, problemas, asociadas a la proporcionalidad y la aplicación de la regla de 3. Entramos a desarrollo y abrimos la actividad número 1. Antes de comenzar con lo que ellos tienen propuesto como actividad, quiero hacer una especie de discernimiento de introducción sobre lo que vamos a trabajar como proporcionalidad directa y que tengamos en cuenta qué tipo de elementos son los que pueden trabajarse o se pueden relacionar en una proporcionalidad que tengan sentido, no solamente números. Entonces, las proporcionalidades directas trabajan magnitudes y estas magnitudes son aquello que podemos medir, es decir, que es tangible, que yo puedo tener un registro de ellas. Por ejemplo, el peso de una persona mediante una báscula, el número de albañiles trabajando. Voy a una construcción, en una obra y veo cuántos albañiles hay, entonces puedo decir cuántos son. El número de plátanos, los puedo contar. La cantidad de cuido que come un perro, entonces lo puedo pesar y decir son tantos kilogramos, tantos gramos. ¿Ves? De esa manera tengo una magnitud que es medible. Todas estas magnitudes se pueden relacionar con otras y cuando yo hago esas relaciones es que empiezo a generar las proporciones. Por ejemplo, el peso de una persona se puede relacionar con la talla de ropa que usa, ¿cierto? Si sé que pesa poco, posiblemente va a tener una talla muy pequeña, pero si pesa mucho, pues tendrá una talla más grande, sin tener en cuenta en este caso la altura. El número de albañiles trabajando y el tiempo que tardan en terminar una obra. Yo espero que entre más albañiles haya, menos se demoren, ¿cierto? La distancia entre dos pueblos con el tiempo que se tarda en ir de uno al otro. Entonces observa que están distancia y están tiempo. Ahí estoy relacionando esas dos magnitudes. Otro, la velocidad de un caballo galopando con el tiempo que tarda el caballo en llegar de un punto a otro. ¿Cuáles son las variables? Velocidad y tiempo. Y el número de plátanos con el número de cajas necesarias para colocarlos. Entonces, de acuerdo a la cantidad de plátanos que tenga, pues voy a necesitar una cantidad de cajas para poderlos poner sin que se nos dañen. Esos son algunos ejemplos de magnitudes que se pueden relacionar con otras. Hay muchísimas más. Tú puedes pensar en ellas. ¿Qué otras se te ocurren? ¡Qué bien! Piénsalos y analízalos. Ahora, definición de proporcionalidad directa. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando, al multiplicar una de ellas por un número cualquiera, la otra queda multiplicada por el mismo número. Esto básicamente es como una amplificación. O cuando al dividir una por cualquier número, entonces la otra queda dividida por el mismo número. Esta es como una simplificación cuando trabajábamos amplificación y simplificación de fracciones. Muy bien. Se establece una relación de proporcionalidad directa entre dos magnitudes cuando. Acá debes de tener muy en cuenta estas observaciones. Primero, a más cantidad de la primera magnitud corresponde más cantidad de la segunda magnitud, ¿cierto? Si una aumenta, la otra aumenta. Pero mira la condición tan importante que está resaltada en amarilla.
en la misma proporción. Es decir, van creciendo pero al mismo ritmo. No pueden crecer a ritmos diferentes, porque si lo hacen a ritmos diferentes, ya no van a ser proporcionalidades. 2. A menor cantidad de la primera magnitud corresponde menos cantidad en la segunda magnitud, ¿cierto? Si disminuyo la cantidad de albañiles, entonces me disminuye. ¿Qué voy disminuyendo? Lo otro va disminuyendo, pero siempre en la misma proporción. ¿Listo? Y lo otro es que el cociente entre dos magnitudes directamente proporcionales siempre es constante. Si yo voy cambiando y esta magnitud de las dos variables que voy relacionando no me dan el mismo cociente, entonces esta no es una proporción directa. Cuando lo hagamos con más teoría, bueno, aplicada a algunos ejercicios, te darás cuenta de lo importante que es esta teoría y cómo se haría. Ahora, voy a hablarte de la constante de proporcionalidad. Y vamos a hacer una definición ya un poco más rigurosa, no solamente desde la parte conceptual de hablarla, sino desde esa parte analítica. Supongamos que tenemos dos cantidades X, Y, que son directamente proporcionales. Esto se da siempre y cuando una de ellas se incremente y la otra se incremente en la misma proporción. Es decir, en este recuadro azul tengo cómo sería y igual a kx. De hecho, esta es la ecuación de una recta. ¿Listo? Una recta numérica. Pero que es diagonal, no va necesariamente horizontal o vertical como las que tenemos en el plano cartesiano. Pero a medida que aumenta una, aumenta la otra. Y es algo muy interesante porque x, que es el valor, es la variable independiente, es decir, toman los valores que quiera. Por ejemplo, tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. De acuerdo al tiempo que se tome, pues entonces voy a tener un valor para y. Por eso y se llama variable dependiente, porque depende del dato que tome x, va a ser el valor de y. Y k es esa constante de proporcionalidad que va a hacer que siempre se tenga esta igualdad. Muy bien, continuemos. Cuando tenemos una proporcionalidad directa, en la razón, el cociente entre dos magnitudes, hasta ahora lo llamábamos a numerador y a b denominador. Cuando estamos trabajando proporcionalidades, a se va a llamar un extremo y b se va a llamar medio. Más adelante vas a ver por qué se cambian los nombres. De esta manera, recordemos que una proporción es la igualdad entre dos razones. Entonces, A es a B como C es a D. Y en este caso, entonces tenemos los siguientes elementos en una proporción. A y D, los que están en diagonal, se llaman extremos. Observa lo que acá está en naranja. Y B y C son los medios. Mira que esta primera A sobre B es una razón y C sobre D es otra razón. Te pido el favor que vayas tomando nota de esta información tan importante. Ojalá lo hagas en una ficha bibliográfica. Tú sabes que esas fichitas nos sirven mucho para hacer el trabajo más ágil. Entonces sabemos, en este caso, por ejemplo, 8 cuartos y 6 tercios. 8 dividido 4 da 2 y 6 dividido 3 da 2. Muy bien. Observa que en ambos, como el cociente es igual, son proporcionales. ¿Listo? Tenemos que el extremo es 8 y 3. Y tenemos que los medios son 4 y 6. A los que están arriba, que normalmente llamaríamos numeradores, en una proporción les decimos antecedentes. Y a los que están abajo, que en una razón daríamos que serían los denominadores, se llaman consecuentes.
Entonces tenemos que para el numerador son antecedentes y acá los denominadores los llamamos consecuentes. En diagonal, comenzando en la izquierda hacia abajo, los llamamos extremos. Y en diagonal, comenzando en el denominador de la primera expresión, los llamamos medios. Muy bien, de esta manera considera las siguientes razones. Me dan 3 medios, 6 cuartos, 9 sextos. En los 3, cuando hago el cociente, es decir, la división, observo que da 1.5. ¿Por qué me da 1.5? Porque tienen la misma razón. Al tener la misma razón, lo que me está indicando es que van creciendo en forma proporcional. Por eso, 3 medios es igual a 6 cuartos. Observa que si lo amplificamos por 2, 3 por 2, 6 y 2 por 2, 4. ¿Ves cómo lo que habíamos trabajado de amplificar y de simplificar se utiliza mucho acá? Por ejemplo, acá este otro, el B, 3 medios. Multipliquemos, por ejemplo, por 3. 3 por 3, 9. 2 por 3, 6. ¿Sí ves? Se mantiene la misma lógica. Ahora mira este, 9 sextos y 6 cuartos. Como 9 sextos es más grande, entonces lo que tendemos a pensar acá es que haya una simplificación. Listo. Si de izquierda a derecha no lo veo, posiblemente de derecha a izquierda sí. Acá no estás ni amplificando ni simplificando por un número entero. ¿Cuál es ese número? Te lo dejo de tarea. Yo sé que lo puedes hacer. Y finalmente, como ya revisé que por pares todos son iguales, puedo concluir que estas 3 fracciones o razones son proporcionales o equivalentes cuando hablábamos de racionales. Muy bien. Ahora, observa lo siguiente. A mí me dicen que 25 es a 1, como 50 es a 2, como 70 y 5 es a 3. Me preguntan por la constante de proporcionalidad. Lo que debemos hacer es coger cada una de estas razones y hallar el cociente. 25 dividido 1 da 25. Observemos la segunda. 50 dividido 2 da 25. Y la tercera, 75 dividido 3 da 25. Como las 3 son iguales, puedo hablar de una constante de proporcionalidad. Y esta constante en particular es 25. Pero observa que los 3 deben dar lo mismo. Y si tuviera 4 o 5 o 20 fracciones o razones, todas deben de dar el mismo cociente. Ese cociente es el que llamamos constante de proporcionalidad. Con uno solo que no satisfaga esta condición, no podemos hablar entonces de constante de proporcionalidad. Ahora observa este ejercicio. Me están pidiendo hallar el valor de X. ¿Quién va a ser X? El espaciecito, el cuadrito que tengo acá. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? 2 por qué me da 4? 2 por 2. O sea que 3 por 2 me da 6. Muy bien, o sea que acá sería 6. Y si observas, esta razón y esta tienen la misma constante. También lo puedes mirar como que son un par de fracciones que la una es amplificación de la otra. Listo, de esta manera el valor que nos pedían hallar es 6. Ahora, 9 ¿por qué me da 27? 9 por 3. Entonces, 5 por 3 me daría 15, que es el valor que me están pidiendo hallar. Y observa este, 4 ¿por qué me da 12? Por 3. Entonces, 15 dividido 3, ¿cuánto me da? 5, muy bien, porque 5 por 3 me da 15. Observa que lo que estamos haciendo es completando para que estas proporciones
funcionen de tal manera que las razones sean proporcionales. Para eso estamos amplificando o simplificando. Recuerda que amplificar es multiplicar y simplificar es con la división. Muy bien, ahora vamos a ver cuál es la fórmula de la regla de 3 simple. Es muy importante que tengas en cuenta algo que vas a necesitar mucho de aquí en adelante y es copiar la multiplicación como un punto. Y quiero que lo observes acá porque eso puede generar dificultades posteriores. Entonces, la fórmula general de la regla de 3 se llama regla de 3, es porque conozco B, C y D, pero desconozco el que está en el circulito. Por eso es regla de 3, 3 datos y uno que desconozco. ¿Listo? Entonces, la regla de 3 lo que busca es que hallemos este valorcito que no conocemos. De esta manera, podemos despejar. Esta B que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, X es igual a B por C sobre D. Observa que el escribir X acá nos puede generar un poco de confusión. En mi gusto, esta X yo no la pondría sino un punto para que podamos ir quitando dificultades innecesarias. Por eso estoy resaltando en esta circunferencia la X, porque este es el valor de la variable que quiero hallar. Así pues, entonces, ¿cuánto vale X? ¿Cierto? Vamos a ver en cada uno de estos casos cuánto vale X. Observa este primero. Para que lo hagas bien fácil, te voy a dar un truco. En este caso, ¿cómo se llaman 3 y 4? Medios. Entonces, vamos a multiplicar los medios y lo dividimos por 2. Es decir, cogemos los dos números que están opuestos, los multiplicamos y lo dividimos por el que está al frente de la incógnita. De esta manera, 3 por 4, 12, dividido 2 da 6. Ahora observa este. Es prácticamente igual, ¿cierto? Cogemos los medios, 27 por 5 dividido 9. De esta manera nos da que 135 dividido 9 es 15. Y observa este, nos están dando la X en distintas posiciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cogemos los extremos, 4 por 15. Listo, mira que siempre vamos a coger los que están en diagonal, que tengan números tanto en el numerador como en el denominador. Y de esta manera, 4 por 15, 60, dividido 12 da 5. ¿Te queda claro? Observa que es una forma fácil y práctica de hacerlo. Me puedes seguir en las redes sociales y me encuentras así. En YouTube como Ángela Mad. En Facebook en la página Ángela Mad. Y en Instagram como Ángela-Mad-. Hasta luego. Nos vemos en otro encuentro de conocimiento. Y recuerda darle like o manito con pulgar arriba a este video. Déjame tus comentarios.